de milagros. Amén. Amén. Qué bendición. Realmente el Señor hace de lo imposible posible. Tenemos un Dios de esperanza, de misericordia, amados hermanos. Amén. Doy gracias al Señor por tremendos testimonios que ustedes siempre traen. Los que faltan, prepárense para la próxima semana. Oramos, hermanos. Padre bendito, en esta mañana exaltamos tu nombre porque sabemos que tenemos un Dios de poder, Amén. de gracia, de esperanza, Señor, porque nunca nos has dejado, Señor. Hay situaciones en nuestras vidas complejas, difíciles, Señor, pero tú cambias, Dios mío, la ruta de nuestras vidas de dolor, Señor. Donde hay desierto, tú haces un río de agua viva, Señor. Te agradecemos, Padre. Yo oro por cada familia aquí presente, Señor mío, para que continúes bendiciéndonos, Señor, y que aumentes nuestra fe para entender que tenemos un Dios de gracia, de misericordia, de favor, de milagros, Señor. Nosotros no tenemos un Dios pequeñito, tenemos un poderoso gigante, Amén, Señor, amén, que va amén. al frente de nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por ser tus hijos, Señor, y nosotros vamos a camino a Canaán, porque tú has inyectado esa fe que necesitamos para seguirte, Padre. Gracias, Padre, gracias, Señor. Pongo en tu altar, en tus manos, cada familia que se dio cita en esta mañana y los que no pudieron venir también, Padre, para que continúes bendiciéndonos, Padre Santo, y que tú en esta mañana hables a tu pueblo, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a ver en esta mañana la venida del Señor. No quiero hablar sobre el arrebatamiento, sino sobre la venida del Señor. Y vamos a encontrar entonces este pasaje que quiero compartirles en esta mañana en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Como siempre, ustedes ponen atención, yo daré lectura. En el contexto de este capítulo del Evangelio de San Mateo, nosotros podemos observar, mirar que el Señor nos está diciendo que en los últimos tiempos escucharemos de guerras, rumores de guerras, escucharemos de terremotos, escucharemos de plagas. Y la pregunta entonces que podemos hacernos en esta mañana es, ¿todo eso se ha dado ya? La respuesta es que sí, amados hermanos. ¿Cuántas veces yo he tocado este primer tema del capítulo 24 de Mateo? O quiero referirme a la venida del Señor para que una vez más entendamos, hermanos, que estamos a las puertas de la venida del Señor. Y realmente la tristeza que a veces yo siento como pastor es que a la gente no le interesa. A la gente cree que eso es una utopía, de que no va a ocurrir nada de eso, que no va a pasar. Pero yo quiero decirle en esta mañana, amados hermanos, que todo lo que está escrito en esta palabra va a suceder como ha sucedido, hermanos. Así que es una tristeza saber que, me atrevo a decir, una mayoría de gente en el mundo entero no está percibido, no entiende lo que está ocurriendo en el mundo entero, no entiende lo que realmente el Señor nos dice en su palabra. Por eso viven desordenadamente, por eso no viven con temor y temblor al Señor, porque no se ha entendido que un día va a llegar, hermanos, el juicio del Señor, y nadie va a quedar excepto de eso. Nadie va a ser la excepción. Dice la palabra del Señor que todos iremos a la corte de Cristo. Les guste o no les guste, hermanos, toda persona tendrá que estar en la corte de Cristo y serán juzgados, hermanos. Así es que nosotros ni pensar, hermanos amados, ni pensar en ese juzgamiento que la gente, por no haber obedecido las cosas de Dios, tendrá que irse al infierno eternamente y para siempre. Sí, amados hermanos, nosotros tenemos un Dios de amor. Sí, amados hermanos, nosotros tenemos un Dios de oportunidades, un Dios de favor. El mero hecho que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros es más que suficiente para entender lo que el Señor ha querido en nuestras vidas. Pero son tiempos de reconsiderar y considerar de que nosotros tenemos que ser verticales en las cosas del Señor, ser obedientes a lo que nos dice la palabra del Señor. Amados hermanos, si el mundo entero comprendería por lo menos un poquito de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, si la gente en la humanidad entera comprendería, vamos a hablar de la mayoría de ellos, lo que significa
el dolor de Cristo en la cruz del Calvario y cómo el Señor nos ha dado a nosotros la esperanza de salvación eterna. Por eso es que su pueblo, cuando está conectado con el Señor, nosotros vivimos en una vida de milagros, hermanos. Usted y yo vivimos en una vida de milagros. Los testimonios de los hermanos, de los 3 hermanos de esta mañana, es el reflejo claro del amor de Cristo. Y es el reflejo clarísimo, hermanos, que el Señor está preocupado de cada uno de nuestras vidas. El Señor sabe lo que nos ocurre, el Señor sabe lo que nosotros deseamos. Así que, amados hermanos, vamos a poner mucha atención a lo que nos dice la palabra del Señor. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 29, el Señor nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Si algún impío lee esta palabra, dice: yo no sé de qué me están hablando. Mentira, que se van a caer las estrellas, que el cielo no alumbrará. Pero la palabra del Señor nos dice eso. Ahora, miremos una cosa atentamente, hermanos. En la primera parte de este versículo nos dice: e inmediatamente después de la tribulación. Aquí, hermanos, quiero que reflexionemos en lo siguiente. Cuando venga la tribulación al mundo, que dice la palabra del Señor, que habrá pruebas y sufrimientos como nunca lo ha habido desde la creación del mundo, usted y yo ya estaremos en el cielo, gozándonos de la presencia del Señor para siempre. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento se dará antes de la tribulación para todo el tiempo. Amén. Por eso, hermanos, es un imperativo que nosotros siempre estemos conectados con el Señor, estemos en completa comunión del Señor para recibir esa dádiva, que cuando venga el arrebatamiento, nosotros vayamos al cielo con el Señor, o cuando nos llegue la muerte. Aquí está hablando el Señor y nos dice claramente: después vendrá la tribulación. La tribulación viene después del arrebatamiento, hermanos, lo que todo nos está diciendo la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué dice que el sol no alumbrará? ¿Por qué dice que las estrellas caerán? Porque sencillamente, hermanos, viene el Señor con toda lucidez, con toda la luz del mundo, que no necesitaremos de que el sol nos alumbre, porque Él es la luz, Él es la esperanza. Eso es lo que nos dice categóricamente la palabra del Señor. Y continúa en el verso 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Dice que las tribus se levantarán. ¿Cuáles son las tribus? Toda la población, toda la humanidad que en la tierra existe, hermanos, se lamentarán. ¿Por qué se lamentarán? Porque, amados hermanos, será muy tarde. Dios, desde la creación, hermanos, dio la oportunidad para toda la humanidad para que le conozcamos. Por eso en la epístola a los Romanos nos habla claramente la palabra del Señor, que nos ha dado el Señor oportunidad para saber de Él todos, porque Él no hace acepción de personas. Él ha comunicado la palabra, la esperanza, la muerte, la vida, desde la creación del mundo. Nadie puede decir: yo no supe, a mí nadie me dijo, yo no he sabido. Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros cometemos faltas, errores, decimos: a mí nadie me ha dicho esto, a mí nadie me explicó lo que es esto. No, las cosas del Señor han sido bien claras, porque Él no ha escondido nada. Ustedes ven, amados hermanos, que no ha escondido nada. Él habla de cosas maravillosas, como también ha puesto, hermano, en exhibición cuando sus hijos han pecado. Él no ha escondido nada. David cometió tremendo pecado, pero Dios lo amaba y no escondió. Nos hizo conocer a nosotros que tenemos que cuidarnos. Dios no ha escondido nunca pecado de nadie. Ha sido el reflejo de la santidad, de la sinceridad que tiene Dios para todos, para que nunca podamos decir: yo no he sabido esto, a mí nadie me ha dicho. Todos hemos estado, hermanos, escuchando alguna vez. Por eso es que usted y yo, si no nacimos en un hogar cristiano, algún día el Señor nos conectó con algo, con alguien, para poder entender de que necesitábamos de un Salvador. De alguna manera, usted fue a una campaña evangelística, ahí escuchó la palabra, prendió la radio, prendió la televisión. De alguna manera el Señor nos ha hablado de cómo nosotros tenemos que llegar a los pies de Cristo. En cierta oportunidad un capellán me conversaba a mí
que su hija era muy escéptica a las cosas del Señor. ¿Por qué no decirlo? Era pintada de una ateísta. Y entonces su padre creyente oraba mucho por su hija. Y entonces le dice la hija a este hermano, me acuerdo hasta ahora, Ismael, dice: papi, tú eres un fanático, hagas tantas cosas. No, yo soy una farmacéutica que tengo mi profesión, que gano buen dinero por mi esfuerzo, mi trabajo, me fui 4 años a la universidad y soy una doctora en farmacia. Pero tú vives siempre que milagros, que esto. No, hija, Dios existe, Dios cambió mi corazón. Tú tienes un síntoma de ateísmo, Dios existe, Dios hay. Dice que un día su hija prendió la televisión, estaba en Puerto Rico, y que le escuchó a Gigi Ávila predicando. Dice: ay, otra vez, qué fastidio. Apagó la televisión y se fue. Mientras se fue, la televisión se prendió por sí sola. Dice: hermano, yo sé que usted me está creyendo lo que yo le digo. Por supuesto, hermano Ismael, usted es un hijo de Dios. Dice que se paró la hija, se fue para otra habitación y la televisión se prendió y Gigi Ávila seguía predicando. Regresa esa señora nuevamente y apaga la televisión. Se va otra vez al lugar donde estaba y se vuelve a prender la televisión. Dice que por 3 ocasiones el Señor le prendió la televisión y entonces ella escucha lo que estaba predicando el hermano Gigi Ávila, que ya en este momento está con el Señor. Dice que al ver ese milagro que Dios hizo, dice que se arrodilló, oró y entregó su vida al Señor, aceptando que ella era una pecadora, que era una atea y que nunca había conocido del Señor. Amados hermanos, el Señor no ha dejado a nadie a través de la historia humana y bíblica, a nadie sin que no sepa las cosas del Señor. Nadie puede decir: yo no supe. Y yo me acuerdo claramente aquel predicador tremendo inglés, que John Stott, que decía: amados hermanos, las profecías escritas en la Biblia se ha cumplido. En una reunión que tuvimos en Singapur, se ha cumplido, hermanos pastores, escúchenme bien, se ha cumplido, porque lo único que falta es la venida de Cristo. Porque aún yo me atrevo a decir que cuando el Señor dice que en una de las señales que el Evangelio de Cristo será predicado en todas las naciones, yo quiero decirles que a esta fecha se ha predicado el Evangelio de Cristo en todas las naciones. Así que dice, hermanos, la venida de Cristo es un imperativo. Amados hermanos, Dios de alguna forma, de alguna manera, nos ha hecho conocer que somos pecadores y que necesitamos, con la urgencia del caso, reconocer la grandeza del Señor. Aquellas personas, hermanos, que siguen pensando de que el juicio no vendrá, están totalmente equivocados. Y no es un asunto, hermanos, que Dios impone un miedo. No, Dios no es un Dios de miedo, pero sí es un Dios de justicia y de juicio. Es un Dios que inspira temor, porque el Dios que tenemos merece el respeto de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso está anunciando la venida del Señor. Por eso nos está diciendo qué es lo que va a ocurrir. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando la palabra del Señor está diciendo los 4 vientos, significa de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. El Señor tomará a sus escogidos. En la venida del Señor se dará esto: los ángeles tocarán trompeta. Ya no será la trompeta del arrebatamiento que llamaban a sus escogidos para recibir en las nubes al Señor, como habla en Tesalonicenses. Ahora se trata que está tocando el Señor una trompeta de victoria, una trompeta de juicio para todas aquellas personas que nunca entendieron las cosas del Señor y que nunca quisieron doblar sus rodillas. La venida del Señor se dará, hermanos, y se dará cuando nosotros menos pensemos en nuestras vidas, hermanos. De la higuera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ustedes ven que en este tiempo que nos llega primavera, empieza a caer las hojas, etcétera. ¿Y qué nos espera? Nos espera el verano.
Quiere decir entonces que con esa rapidez del cambio de estación del tiempo, que de año en año percibimos y vemos, es la venida del Señor. Nadie puede decir, hermanos, que en esa primavera o en este invierno, en este verano, vendrá el Señor. Nadie, porque el Señor dice que nadie sabe de eso. Pero nos está declarando la forma cómo puede darse la venida del Señor. De la forma como el mundo va a ser visto por el Señor y tendrán que ellos estar presentes en el juicio del Señor. Nosotros miramos con tanta rapidez las hojas de los árboles como se caen. Nosotros miramos con tanta rapidez que se acaba el invierno. Estamos viviendo en invierno, luego viene la primavera, nos llega el verano, y así, hermano, está el tiempo a una velocidad increíble. Por eso dice el Señor, que los últimos tiempos serán acortados ¿por quiénes? Por nosotros, por ustedes, por mi persona, por los hijos de Dios. Si el Señor no hubiera cortado esos tiempos, dice que nosotros no seríamos salvos. Usted puede, hermano, hacer una comparación de quizás solamente de 10 años atrás o 20 años atrás. Parecería que en esos últimos 10 o 20 años había un tiempo increíble. Ahora el tiempo es efímero. Sopla, son las 12 del día. Sopla y se acabó el día. Y va a su descanso. Está recorriendo el tiempo a una velocidad increíble. Por eso tenemos, hermanos, por favor, escúcheme, apurarnos con urgencia para seguir adorando y alabando a ese Dios vivo, a ese Dios de milagros que Él va a continuar haciendo en todas nuestras vidas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amados hermanos, las cosas que el Señor nos dice desde su creación en el libro de Génesis hasta Apocalipsis, eso no ha pasado de moda. Eso es viva, la palabra del Señor es viva, es eficaz. Se escribió para ahora, hermanos, no para mañana, no para después de 100 años, no para ayer. Porque la palabra del Señor dice no pasará. Cielo y tierra pasará. Todo se puede acabar. Todo puede pasar, hermanos. Pero lo que nunca va a pasar es la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué es la palabra del Señor para su pueblo? Es la esperanza grande que nosotros vamos a tener de estar juntos a Él, Señor. Amén. Señor Jesús, ven pronto, como dice el apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. ¿No es eso acaso, hermanos, nuestro anhelo? De que llegue un momento, no nos importa las cosas materiales que el Señor mismo nos haya dado, no nos importa que se quede todo. Estamos nosotros, hermanos, con todo éxtasis, con todo amor, con todo anhelo de verle al Señor. No nos importa lo que dejemos. Claro, los impíos sí estarán sufriendo los milloncitos de dineros que tengan. Dice, y ahora que se acabó mi vida, no. Mas los hijos de Dios estamos concibiendo en nuestros corazones que lo más especial, lo más maravilloso para nuestras vidas está por venir, hermanos. Amén. Estar en la presencia del Señor, amén, estar en las bodas del Canaán. ¿Cuántos de ustedes amén quieren estar en las bodas del Canaán, hermanos? Amén. Yo quiero estar, hermanos, y no importa lo que tengan que dejar en esta tierra. Recuerden ustedes cuando estaba predicando sobre Pablo, lo que él decía, que todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque llegamos a identificar, hermanos, que la esencia de la vida es la presencia de Cristo en nuestros corazones. El resto no vale para nada, hermanos. Que nos da el Señor lo que necesitamos. Aleluya, nos da todo. Hemos escuchado y seguiremos escuchando milagros en esta congregación, porque así es el Señor de bondadoso, de maravilloso, hermano. ¿Cuántas veces usted y yo hemos orado por situaciones adversas, difíciles, y cuántas veces el Señor le ha dado, hermanos? Cuán amoroso ha sido el Señor para que todo lo que le hayamos pedido nos dé. En este par de días, hermanos, yo estaba justamente reflexionando en eso. Decía, Señor, yo no quiero jamás ponerme en una plataforma que soy muy espiritual, pero sí quiero decirte humildemente que veo yo estos últimos años todo lo que te pido, todo lo que intercedo, me contesta, Señor, porque la oración es individual, es por ustedes, es por el pueblo de Dios, por nuestras familias. Y yo veo, hermanos, oraciones contestadas. Hermana Sori, ¿usted sabe cuánto tiempo hemos orado por usted? Hermana Leti, ¿usted sabe cuántos años yo he orado por sus hijos? Hermana Wanda,
Usted sabe cuántos años he orado por José. Y así, esperando un milagro. Nos llega cuando en verdad nosotros menos pensamos. Pero hay una cosa cierta. Algún día, hermanos, ese favor, ese deseo, esa petición nos va a llegar. Amén. Amén. No importa cómo, no importa qué, hermanos, el Señor lo va a hacer. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. El Hijo de Dios. Amados hermanos, si el mundo, si la humanidad entendería un poquito lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, hermanos. ¿No creen ustedes, amados hermanos, que para todos sería la prioridad Cristo, como he estado predicando estas últimas semanas? ¿No creen ustedes, hermanos, que habría en su corazón algo que esté ardiendo, esperando la vida de Cristo? Amados hermanos, en aquellos tiempos de Noé, como relata la palabra, toda la gente hacía lo que quería. No les importaba nada, hermanos. Toda la gente hacía lo que quería. Por eso en el libro de Jueces subraya y confirma la palabra del Señor Jueces, y todos hacían lo que querían. No están haciendo eso en la humanidad entera, en los 4 puntos cardinales, eso claro. Veían a un hombre construyendo un barco en un terreno, en una tierra que nunca llovía. Este hombre está loco. Construyendo un barco en la tierra. Ni siquiera estaba haciendo en la orilla del mar, en la tierra. La gente nunca vio la lluvia. Nunca, no llovía en ese entonces. Pero sin embargo, Noé fue obediente al llamado de Dios. Le dijo que él estaba dolido, cansado del pecado de toda la humanidad. Construye la barca. Y lo precioso del Señor, cuando usted se concentra en ver cómo construyó el arca de Noé, que se llama, cómo el Señor da las indicaciones perfectas. Porque tenemos un Dios de orden, de perfección. Y esto será de ancho, esto será de altura, esto será las ventanas. Les da una redacción completa a Noé de cómo tiene que hacer. Un diseño perfecto, hermanos, para que ese barco que tenía que construir esa arca no se destruya. Es el mismo diseño que el Señor nos está hablando a nosotros en esos tiempos, a través de Jesucristo. La manera como tiene que ser nuestro comportamiento en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, que solamente el Señor sabe cómo la pasamos. Está delineando una vida para que vivamos una vida santa. Pero Noé tuvo la capacidad de poder entenderlo al Señor y hacer exactamente como Él le dijo. ¿Quiénes y cuáles fueron salvados del juicio del Señor en aquel entonces? Notemos una cosa importante, y eso es muy excelente que pueda subrayar para que todos nosotros estemos en paz por lo que les voy a decir. Noé obedeció al Señor, pero el Señor le dijo que ponga en el arca a su familia. Ponga en su barca a sus yernos, a nueras, a toda la familia que tenía Noé. Porque sabía el Señor que Noé era un hombre de principios, que Noé era un hombre que amaba al Señor. Entonces quiero resaltar y subrayar en esta mañana, hermanos, de que la gracia de Dios fue tan sublime que no estaba solamente preocupado en salvar a Noé solamente, sino que por bendición de Noé, por amor a Noé, el Señor también estaba salvando a su familia. Amén. Amados hermanos, usted y yo tenemos muchas familias, muy cercanos a nosotros, o quizás algo lejos, que no conocen al Señor.
Yo guardo la esperanza de que esas familias que no conocen al Señor algún día van a venir a los pies de Cristo. ¿Y qué hablar, hermanos? De hijos, de hijas, de yernos, de nueras, de suegras, de consuegros, de esa relación familiar cercana. Dios está en condiciones, hermano, de salvarnos. Y tenemos tantos ejemplos en la Biblia que el Señor no salvó solo a los individuos, sino a toda la familia. Aquella mujer Rabab, la prostituta, que pudo cuidar de los espías del pueblo de Israel, ¿fue salva solo ella? No, salvó a toda su familia. Entonces el Señor está diciéndonos en estos tiempos, escuchen lo que yo dije un día a Noé, construyan su barca espiritual para que todas sus familias puedan ingresar a la barca, esa barca espiritual que quiero que ustedes edifiquen sus corazones y que todos sean salvos. Amén. Queremos edificar, hermanos, en estos tiempos esa barca. Por favor, hagámoslo. Porque cuando, hermanos, la lluvia empezó y esos 40 días llovía sin cesar, la gente se quedó afuera. Las aguas cubrían los montes más altos y el arca se elevaba y la gente moría ahogada y querían raspaban las puertas del arca, pero era muy tarde, hermanos. No podían ya entrar nadie al arca. El juicio del Señor había llegado, hermanos. Como estamos mirando en este pasaje que he predicado, la venida del Señor, un imperativo. Y lo que dice el Señor cumple. Él viene a juzgar a la humanidad. Él viene a juzgar y no a premiar al pecador que, escuchando y sabiendo las cosas de Dios, no obedeció e hizo lo que quiso. Amados hermanos, sí tenemos un Dios de misericordia, entendamos esto. Sí tenemos un Dios de amor, de esperanza, de milagros. Pero también Dios es un fuego consumidor, hermanos. Tenemos que en estos últimos tiempos engendrar en nuestro corazón ese amor de Cristo, ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario, y vivir nosotros esa vida que Él quiere que vivamos, hermanos. ¿Quién de nosotros o quién en el mundo entero en este día podría decir, yo sé que mañana no viene el Señor o esta noche no viene? No podemos decir. Puede que sea cierto que venga el Señor en este día por su pueblo del arrebatamiento. ¿Nos vamos? Amén. Amén. ¿Nos vamos, hermanos? Amén. Sí, mi hermano. Queremos gritar que amén, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Señor. Hemos entendido la cruz del Calvario. Hemos entendido su sacrificio. Hemos entendido que en este peregrinaje, en este periodo de vida que vivimos, Él ha sido tan bondadoso. Bendición tras bendición, milagro tras milagro, provisión tras provisión. Nos ha dado todo, hermanos. Cosas que nunca nos imaginamos, hermanos. Dios en su misericordia nos ha dado. Y quiero concluir algo, hermanos, que ustedes ya conocen, para exaltar el nombre de Dios. Yo doy gracias al Señor de vivir en este país, créanme, hermanos. Yo doy gracias al Señor que muy joven, en el año de 1966, me empujó el Señor a venir acá. Doy gracias al Señor, porque a través de mi venida pudo venir mis padres, toda mi familia, en un tiempo bien difícil. Y quiero hablar de mi esposa, de mis hijos, nietos y todo. ¿Por qué quiero dar gracias en esta mañana? Porque se sabe lo que está pasando en el Ecuador. Y cuando yo leo profundamente lo que ha ocurrido, hermano, me duele el corazón. Y digo, posiblemente, yo con mi familia hubiera estado allí en el Ecuador, viviendo esa vida de zozobra que está viviendo. Sí he leído, hermanos, que el Ecuador abrió las puertas a nuestros amigos venezolanos. Hay 500,000 venezolanos. Y me agradó mucho, hermana Irene, cuando usted escribió, diciendo que, decía textualmente la hermana Irene, dice, oremos por Ecuador, que en fin de fines cobijó, dijo ella, a nuestros compatriotas venezolanos. Hay 500,000 en el Ecuador. Hay 350,000 colombianos que viven en el Ecuador. Hay 150,000 peruanos. Es un país que abrió las fronteras para recibir a las personas. Y lo irónico de esta situación es que justamente los extranjeros que están ahora en el Ecuador,
crearon toda esa zozobra, no los ecuatorianos. Por ejemplo, el asesinato a un candidato para la presidencia del Ecuador lo ejecutaron 6 colombianos, que luego les matarían en la cárcel. Entonces, hermanos amados, hay por qué orar por Venezuela, por Ecuador, por Puerto Rico, por Nicaragua, por todos esos pueblos que han sido sometidos a la esclavitud por la dictadura de tantos gobiernos que no conocen al Señor, hermanos. Oremos por el presidente del Ecuador. Que Dios le dé sabiduría. Oremos por el presidente Joe Biden. Ustedes acaban de leer días antes, se atacó bélicamente a Yemen. La guerra no se ha quedado ahí. En Palestina o en Israel se está extendiéndose. Y no podemos saber lo que va a ocurrir. Por eso se refiere la palabra, que habrá rumores de guerras y guerras. Clamemos ya, Señor, por nuestros países, hermanos. Que tenga misericordia. Intercedamos por ellos. Pero al mismo tiempo, hermanos, reconozcamos de todo corazón la misericordia que Él ha tenido en nuestras vidas, que estemos viviendo aquí en este país y especialmente en esta ciudad. Yo quiero reconocer eso, hermanos. El Señor tuvo un plan para usted al venir acá. El Señor tuvo un plan para venir acá. Yo, con mi familia. Y Él sabe las cosas que necesitamos para el resto de la familia que están viviendo todavía en otros países. Pero en primer lugar, con esto concluyo, pero en primer lugar, hermanos, el Señor quiere ver en nuestros corazones un sentido de gratitud, de agradecimiento de todas las cosas que nosotros hemos recibido desde que hemos llegado a estas tierras. Amén, hermanos. Amén. Oramos, por favor, tienen sus rostros. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Sí, Padre bueno, queremos estar apercibidos en estos tiempos de tu venida, Señor. Ayúdanos, Señor. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas, Señor, porque aún nuestra carne prevalece, Padre. Pero permite, Padre, que tu Santo Espíritu nos revele, Dios mío, para vivir la vida que tú quieres. Ayúdanos, Padre. Por eso dice tu palabra que cuando somos débiles, somos fuertes en ti. Te necesitamos, Jesús, que levantes nuestras vidas, que nos ayudes a reconocer quién eres tú. Padre, levanto mis manos para que en este mismo momento regales una bendición maravillosa a cada familia que está aquí presente y tus hijos que no vinieron por una u otra razón. Que tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu protección, tu bendición, tu provisión esté en cada una de nuestras vidas, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Pásele.